En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, apreciados hermanos, a esta Eucaristía, en la cual encomendamos al Señor cada una de nuestras intenciones, pidiendo al Señor que nos bendiga, que nos acompañe, ofreciendo esta Eucaristía también por todos ustedes, apreciados hermanos, que nos siguen a través de las emisoras Buenísima 98.5, 937 FM Contacto, Impacto 105.3 en la zona norte y Florida Estéreo 106.1. Encomendamos, ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso del señor Nelson Guillermo Blanco, Laura Elena Alvarado y todas las benditas ánimas del purgatorio a intención de sus devotos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas, por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúcheme, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura. Al que recogía mucho, nada le sobraba. Al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí, para mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando,
ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó y diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿por qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Óyeme, niña, levántate. Escuchamos en el Evangelio cuando Jesús hace este milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Pero podamos considerar nosotros, apreciados hermanos, cómo Jesús nos da una enseñanza en 2 milagros con una sola narración. Dice San Marcos que cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, cuando habla Jesús en el Evangelio, en la otra orilla, se quedó en la otra orilla, ya nos va a dar una enseñanza sobre la fe, sobre el don de la fe. Y por eso podamos nosotros también considerar algunos detalles que en el Evangelio aparecen y nos pueden ayudar para nuestro crecimiento en la fe. Se reunía allí mucha gente, había mucha gente que seguía a Jesús. Hay mucha gente que se dice llamar cristiana, incluso católica, mucha gente, pero solo algunos pueden tener esta cercanía y pueden tener estas cualidades que nos va a decir el Evangelio en este Evangelio de este día, en Marcos, cuando nos habla de estos milagros que ocurren aquí. Dice primero que se acerca a Jesús uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Jairo es una persona muy importante, tiene un rol, es jefe de la sinagoga y llega y recurre a Jesús. Y por lo tanto, en toda esa gente, pues también todos están llamados a acercarse a Jesús, pero especialmente los jefes espirituales, jefes también de la autoridad civil, están llamados a acercarse a Jesús. Jairo, siendo jefe de la sinagoga,
se acerca a ver a Jesús. Y aquí dice, se echó a los pies y le suplicaba con insistencia. Es decir, recurre con ese acto de humildad, de echarse a los pies y ve a Jesús y le suplica con insistencia. Apreciados hermanos, la fe pasa precisamente por un ver a Dios, por un querer ver a Jesús. Por eso la fe ilumina nuestro entendimiento, en el cual a través de ella podemos ver a Dios. Pero requiere la fe ese acto de humildad. Si no somos capaces de colocarnos a los pies del Señor, pues la fe se va a quedar simplemente en nosotros en una realidad superficial. Si no suplicamos a Dios, si no recurrimos a Dios con oración, pues tampoco la fe va a encontrar su sentido. Y dice que le hace la súplica: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Y Jesús va allí, Jairo va allí, con la súplica, con una intención particular de que su hija está agonizando. Es el dolor de un padre que está viendo morir a su hija. Es el dolor de un padre que sabe que tiene que hacer todo y lo único que hace es recurrir a Dios porque su hija está muriendo, está agonizando. Y por eso le pide a Jairo que venga a imponerle las manos. Jairo le pide a Jesús que venga a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y luego San Marcos nos vuelve a repetir: mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Mucha gente estaba en torno a Jesús, lo seguía, lo apretujaba. Pero luego cambia el Evangelio, la narración del milagro que hace de la resurrección de la hija de Jairo, y nos va a introducir también otros elementos en el milagro que va unido a este. Dice que entre la gente, es decir, entre aquellos que apretujaban a Jesús, había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Es decir, mucho tiempo tenía esta mujer y había sufrido mucho. Atentos, porque ya el hecho que el Evangelio de Marcos nos diga que una mujer padecía de flujo de sangre nos está indicando que estaba en una situación de impureza, porque estaba en una situación en la cual en el Antiguo Testamento quien padecía de esta enfermedad estaba en una situación de impureza y no podía acercarse a las otras personas, porque si tocaba a otra persona, pues también esa persona quedaba en la situación de impureza. Pero ella va allí en incógnito, tanto así porque va mucha gente y apretuja a Jesús, ella se logra meter allí. Había sufrido mucho, hace todo lo posible, ella sabe que Jesús le puede curar, y dice que había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado toda su fortuna, es decir, recurrió a un lado, a otro. Aquí, apreciados hermanos, también el sufrimiento de personas que están enfermas y el dolor cuando no logran encontrar una respuesta adecuada en un médico, no llegan a encontrar una respuesta adecuada a quienes tienen que recurrir, sin hablar de aquellos que gastan sus fortunas en falsos o pseudos médicos, que se llaman médicos y en final terminan haciéndole brujería, terminan haciéndole cosas que no tienen nada que ver con el campo científico, gastan toda su fortuna. Pero esta mujer sabe que hoy dice la palabra de Dios que oyó hablar a Jesús. Atentos, si Jairo va a ver a Jesús, la fe también requiere para nosotros el escuchar a Jesús. Por eso no es suficiente con el ver, porque el ver y el oír tienen que ir juntos. Por eso dice San Marcos que esta mujer había oyó hablar de Jesús, vino, se acercó por detrás de entre la gente y tocó el manto, pensando que con solo tocar el vestido se curaría. Aquí es los actos interiores que provocan la fe en cada uno de nosotros. Oír hablar de Jesús es tener esa disposición de escuchar lo que Él nos dice en su palabra, de meditar su palabra constantemente para oírle cada vez más. Y esto nos lleva a nosotros a generar un movimiento para acercarnos también a Jesús, para acercarnos incluso en medio de la gente, en medio de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice la palabra de Dios que tocó el manto. Aquí, ese tocar el manto, si había mucha gente que lo apretujaba, solo esta mujer fue capaz de tocar a Jesús. Son dos cosas totalmente distintas, el apretujar y el acercarse para tocar. Ella
toca el manto, pensando. Por lo tanto, la fe nos hace pensar. La fe genera en nosotros ese movimiento interior para pensar. Y por eso la fe es para inteligentes. Una persona inteligente es consciente de que Dios existe, escucha a Dios y piensa. Y dice que con solo tocar el vestido le curaría. Ella ya provoca el milagro en su interior. Piensa, oye, piensa y genera la acción. Va y toca a Jesús. Así nosotros, apreciados hermanos, ese es nuestro movimiento de la fe. Escuchar la palabra de Dios. Saber que con la palabra de Dios podemos pensar, acercarnos a Jesús y hacer lo que nos mueve el Espíritu Santo para obrar en nuestra vida. Inmediatamente, cuando ha tocado la mujer el manto de Jesús, se le secó la fuente de su hemorragia y sintió que su cuerpo estaba curado. El milagro. Pero ahora bien, la fe no requiere una actitud de incógnitos, de voy a vivir la fe solo a nivel privado, voy a vivir la fe que nadie sepa. La fe requiere un testimonio de valentía, de ser capaz de anunciarle también a los demás nuestra cercanía y nuestro amor para con Dios. Por eso aquí también se tiene que provocar otro milagro en la actitud de esta mujer, porque Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Si había mucha gente que estaba apretujando a Jesús, ¿por qué Jesús pregunta: ¿quién ha tocado mi manto? Es más, si Jesús sabe que salió la fuerza curativa de él y sabe que alguien le ha tocado, pasa, él siendo Dios sabía quién era, pero respeta la libertad. Trata con esa docilidad, con esa sensibilidad a la mujer que padecía este flujo de sangre, que había sido curada, y dice, intervienen los discípulos diciéndole: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía pregunta quién me ha tocado? Él dice que él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Él mira a su alrededor. Si mira a su alrededor quiere decir que la mujer estaba por allí cerca y se encuentra con la mirada de Jesús. La fe es también un dejarse ver por Dios. La mujer había podido simplemente haber provocado este milagro y haber salido corriendo a esconderse, pero ella se queda allí presente, tanto así que cuando Jesús cruza la mirada de Jesús se cruza con la de la mujer que ya estaba completamente sana, pero ella tiene que tener la valentía, como muchas y la mayoría de las mujeres que tienen siempre esa valentía, esa fuerza de anunciar la palabra de Dios en sus hogares, en la catequesis, en todos los lugares. Y Jesús le ha preguntado y mirando, y dice entonces que se acercó la mujer, asustada y temblorosa, porque sabía en la condición en la que ella estaba anteriormente. Al comprender lo que había pasado, nuevamente nos dice el Evangelio, se postró a sus pies y confesó la verdad. La fe nos lleva a nosotros a caminar en la verdad, a perseverar en la verdad. Jesús se tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa de la sinagoga para decirle: ya se murió tu hija. Luego, cuando Jesús está hablando, se le acercan los criados que vienen de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: ya murió tu hija, que sigues molestando al maestro. Aquí, apreciados hermanos, también regresa la actitud de Jairo. Jairo respeta la voluntad de Dios. Jairo podría haberle reprochado a Jesús: si usted hubiese ido inmediatamente a mi casa, quizás no habría muerto mi hija. Jairo está allí atento, con el dolor de saber que su hija, que estaba agonizando, ya había muerto. Y Jesús alcanzó a oír aquello y le dice: no temas, basta que tengas fe. Solo la fe, apreciados hermanos, puede darnos el consuelo en los momentos de dolor más profundo que puede tener nuestra vida, como es el caso incluso de la muerte de una hija, de un hijo, como le sucede a Jairo. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. La fe también requiere esa intimidad
no basta simplemente con ir a la gente, sino requiere ese acto personal del encuentro con Jesús. Hay alboroto en la casa. Dice que llegan allí a la casa y había un alboroto tremendo, la gente, los llantos, los alaridos de los que estaban allí, y Jesús no le gusta el alboroto, a Dios no le gustan los alborotos. El Señor habla en la serenidad, en el silencio del corazón, y por eso dice, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él, se burlaban de él. También, apreciados hermanos, muchas personas, para seguir a Dios, necesitamos también recibir la burla de los demás. ¿Cuántos de nosotros, por seguir a Jesús, somos burla de los demás porque creemos en Dios? Jesús se echó afuera a la gente. También nosotros tenemos que, hermanos, echar afuera de nuestro corazón todo aquello que nos impide escuchar a Dios, escuchar al Señor. Y con los padres de la niña y sus acompañantes entró allí solo, donde estaba la niña, la tomó y lo dijo, óyeme niña, levántate, talitá cum. Nosotros, apreciados hermanos, la fe nos levanta de todos los momentos en los que nos encontramos hundidos o caídos. Solo la fe nos ayuda a perseverar. La niña, dice el Evangelio, tenía 12 años, el dato para unir los dos milagros, porque eran 12 años los que tenía la mujer con el flujo de sangre, y ahora son 12 años la edad de la niña, edades y datos que San Marcos nos hacen para unir este milagro. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Jesús está muy atento, le dice incluso ordena que le den de comer. Se ordenó que le dieran de comer a la niña porque verdaderamente había resucitado. Nosotros, apreciados hermanos, pues retomar nuestra experiencia de fe con el Señor, verle, oírle, pensar, meditar su palabra y también ponerla en práctica obedeciendo lo que Él nos dice, pero dando a conocer la fe, confesando a Dios, haciendo nuestra profesión de fe como lo hizo esta mujer al estar inmediatamente curada y haber cruzado la mirada con Jesús. Que María Santísima, nuestra Madre, nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, con confianza en Cristo Jesús, podemos mirar más allá del miedo y de los límites de nuestra mirada terrenal. El Evangelio de hoy abre nuestros corazones a la esperanza. Elevemos juntos nuestras súplicas con confianza, diciendo, Señor, danos tu ayuda. Por la Iglesia, para que promueva fuertemente la cultura de la vida a través de un camino arraigado en el Evangelio y compartido con el pueblo de Dios, oremos al Señor. Por los cristianos que viven en lugares donde no pueden profesar libremente su fe, para que en Cristo encuentren la fuerza necesaria, oremos al Señor. Por los jóvenes, para que no se desanimen ante las dificultades vinculadas a la falta de trabajo y cultiven la confianza en el futuro, oremos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que esté siempre presente en las familias que viven el dolor, a través de una auténtica solidaridad humana y cristiana, oremos al Señor. Señor Jesús, en la historia de la curación hay una invitación a librarnos de nuestra angustia para ser salvos por la fe verdadera. Danos el asombro que surge de tu presencia. Confiamos en ti, tú vives y reinas por los siglos de los siglos.
por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios, llenos el cielo y el universo de todo él. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Te doy gracias, Señor Santo Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador e indigno siervo tuyo,
sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Suplícate que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visible e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable, donde tú con tu Hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Agradecer a las emisoras Buenísima 98.5, 937 FM Contacto, Impacto 105.3 en la zona norte, Florida 106.1 por la transmisión de la Santa Eucaristía. Asimismo, pues aprovecho la oportunidad para hacer la invitación a todas las personas a participar en esta semana en la oración en preparación a la renovación de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. En nuestra parroquia, en la iglesia Coromoto, el martes tendremos la misa votiva de la Eucaristía a las 7 de la mañana y 5 de la tarde. A las 5 de la tarde también haremos la lectura de la carta pastoral. Y el viernes, primer viernes de mes, haremos la adoración eucarística todo el día. Después de la Eucaristía de las 7 de la mañana estará disponible todos nosotros para adorar al Señor presente en el Santísimo Sacramento del altar. A las 3 de la tarde tendremos las confesiones en nuestra parroquia, el primer viernes 5 de julio, y a las 5 de la tarde del viernes 5 de julio, la Eucaristía por Venezuela, renovación y consagración al Santísimo Sacramento del altar. También la renovación y consagración de la Cofradía del Santísimo Sacramento del altar. Y el domingo a las 11 de la mañana, 7 de julio, tendremos la renovación y consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar. Bien, el viernes en la tarde es la de los cofrades, y la de todos nosotros como consagrados Venezuela, renovación y consagración al Santísimo Sacramento del altar, será el domingo a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde tendremos una procesión con el Santísimo en torno a algunas calles y carreras de nuestra parroquia, visitando algunas comunidades eclesiales de base. Iremos en procesión con el Santísimo Sacramento del altar y llegaremos a la iglesia para hacer la Eucaristía y la bendición con el Santísimo Sacramento. Y luego la próxima semana, ya del 9 de julio, pues tendremos una formación a las 6:30 de la tarde sobre el sacramento de la Eucaristía. Por eso les invitamos a nosotros a participar en las diversas actividades que se tienen para renovar nuestra consagración de Venezuela, que tanto necesita nuestros deseos de seguir perseverando en nuestro amor al Señor, para que Él nos proteja y nos acompañe en todo momento. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Coromoto, ella nos bendiga para que nosotros podamos seguir amando a su Hijo en la Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oración a la Santísima Virgen María. María, Virgen y Madre Santísima, he recibido de tu Hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas. Alimentaste con tu pecho y entrechaste amorosamente entre tus brazos al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo. Con amor y humildad te lo presento y te lo ofrezco, para que lo abraces, lo ames con tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en culto supremo de adoración. Por tu amor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo, te ruego, piadosísima Madre, que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte de hoy en adelante con amor, con mayor fidelidad. Y por último, la gracia de la perseverancia final, para que pueda alabarte contigo por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.